Detrás de una nube el sol se adivina, bañando de luces, color esperanza, a un pueblo escondido entre la neblina, que huyendo de olvido con el tiempo danza. Mi patria es un niño surcando las brañas, una bicicleta y una fuente clara. Mi mundo giraba entre las montañas, maldices cantando al romper el alba. Esa canción ya tuya de aquí, de este pueblo. Esa canción está inspirada en este pueblo de Cires, del Valle del Amasón, donde yo, junto con mi hermano y mi familia, pasamos todas las vacaciones, todos los fines de semana, todos los días festivos, y donde fuimos muy felices y donde además ha sido fuente de inspiración de muchas de mis canciones. Donde te gusta venir también. Me gusta venir mucho porque es reencontrarme con la infancia y con muchos recuerdos y con mi abuela y, en fin, ¿no? con una época maravillosa a la que siempre recurro, ¿no? Sobre todo a la hora de hacer canciones, ¿no? O sea que la musa anda por aquí. Aquí está. Aquí nació Viento del Norte, aquí nacieron muchas canciones, ¿no? Estábamos deseando de que se acabara el colegio en Torrelavega para venir aquí a Cires y bueno, pues en la época de verano pues nos encantaba ir a la hierba, a recoger la hierba. En invierno pues estábamos con las vacas. Aquí hay una vaca típica que es la vaca tudanca y mi familia tenía vacas tudancas, ¿no? Y vamos pues, a llevarlas a pacer o los sacábamos al agua. Y por aquí, por estos prados, pues los corrimos todos y bueno, pues los recuerdos son entrañables, como son todos los recuerdos de la infancia, ¿no? Aquí, por esta zona también del Amasón, también recorrerías romerías de otra manera, como... Sí, como cliente. Como clientes. Como cliente. Sí, bueno, claro, después de chavales íbamos a todas las fiestas que había por aquí, en el Valle del Amasón, las fiestas de La Fuente, de Quintanilla, de Cires, de Río, luego ya en el Valle del Nansa, las de Puente Nansa, las de Celis, las de Cosío, pues íbamos a todas las romerías de por aquí, primero de fiesta y luego más tarde las recorrimos cantando, ¿no? Porque hemos recorrido todos los pueblos de esta zona. Oye, ¿tienes disco nuevo ya? Sí, acabo de sacar un disco con canciones de otros autores, canciones que no son mías, que son de grandes autores como Joaquín Sabina, Víctor Manuel, Serrat, Aute, José Alfredo Jiménez, José Luis Perales, Mustaki, Cerato, Enrique Urquijo, en fin, ¿no? Pablo Milanés, Silvio Rodríguez. Ajá. ¿Canciones que son de tu vida o canciones que tú tienes algún tipo de recuerdo o algún motivo especial o canciones simplemente que querías interpretar? Son canciones que me han acompañado y que me han servido de aprendizaje también, ¿no? Han sido autores de referencia que yo he escuchado desde joven y que me han servido para aprender el oficio, ¿no? Si yo escribo canciones siempre he dicho que es gracias a haber escuchado mucho a Joaquín Sabina, a Víctor, a Serrat, pues a grandes autores y grandes compositores y letristas, ¿no? Te llama a decirme que te marchas, que ya no aguantas más, que ya estás harta, por ejemplo, de verle en cada esquina, de compartir su cama, de domingos de fútbol, metida en casa. Parapa y dices que el amor, igual que llega, pasa. Y el tuyo, ¿cómo canta él, Y el tuyo se marchó por la ventana. Perales ha sido un gran compositor, ¿eh? Sí. Yo de crío me acuerdo que me levantaba los domingos por la mañana, mi padre siempre tenía un tocadiscos, un equipo Philips y tal, y siempre ponía discos que tenía por casa de Nana Mouskouri, y de Perales ponía discos y por eso quise grabar una canción de él, ¿no? ¿De Víctor Manuel qué incluiste? Aunque soy un pobre diablo, casi siempre digo la verdad. Soy un corazón tendido al sol. ¿Y de Serrat dijiste que tu nombre... De Serrat tengo la de Tu nombre me sabe a hierba. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Cerré mi puerta una mañana y eché a andar. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejé los montes y me vine al mar. Tu nombre me sabe
sabe a hierba, de la que nace en el valle a golpes de sol y de agua. La vida es un eterno aprendizaje, ¿no? Y lo que hay que hacer es observar y aprender de todos aquellos que te puedan aportar algo, ¿no? Entonces yo pues aprendí desde los autores que escuché en adolescencia, aprendí de los vaqueros que cantaban en la taberna y cantaban canción tradicional, aprendí de mis compañeros que me acompañaron en otras épocas. Arriba picos de Europa, gigantes de la montaña, manos talladas en roca, aupando el cielo de España que dame la mano, morenuca mía, dame la mano, mozuca, para subir a la cima, donde el cielo es más azul, y allí la nieve al sol brilla, que dame la mano, morenuca mía. A bloqué, como dice el otro. Muy bien, señor Cosío, don Pedro Pablo. Pedro Pablo fue compañero nuestro, de mi hermano y mío, en el grupo Tanea, junto con las pandereteras Ana y Arancha, el trovador Cachimbo. Estuvimos 7 años recorriendo todos los escenarios de Cantabria y también toda la zona oriental de Asturias, ¿no? Pedro Pablo procede del valle de Arrionanza, que está detrás de ese monte de ahí. Esto es, ahí mismo, sí. Eso es. Aquí a la izquierda tenemos el límite con Asturias. Allí a la casina. Y aquí detrás está la casa de mi abuela, donde nosotros, pues, como te decía antes, nos tiramos aquí pues, muchos veranos. La casa central, la casa de la familia, eso es. Y aquí vivió mi abuela hasta hace 2 años, hasta los 102 años que vivió, fue en esa casa de ahí, ¿no? Pedro Pablo, ¿cómo os conocisteis? Bueno, pues nos conocemos pues ya de chavales, de jóvenes en romerías y tal, pues al final es muy fácil conocerse, ¿no? Porque como tenemos esa misma afición del cante, el cantar y esto y tal, las romerías, pues al final siempre íbamos a caer al mismo sitio, al Chigre, donde se oía una gaita, donde se oía una canción, ahí caíamos. Nos gustaba la juerga, la juerga. Y si como cuando éramos así chavales, que no había, todavía estaba la red social, el móvil tan activo, pues era fácil el encuentro. Donde estaba la canción, allí estábamos, sí. allí empezaba la fiesta. Y bueno, empezaba la fiesta y empezamos a aprender a cantar y demás, oyendo a unos de nosotros. Y ahí surge toda la amistad, y un año con otro y cantando y así. Y bueno, pues ahí llegó toda la cercanía con él y con su hermano. Pero tú empiezas a cantar, tú debutes en la canción en Tanea, sí, saltaste sí, directamente al estrellato. Profesionalmente, sí. Lo de Tanea fue una locura. Fue empezar a cantar y iban actuaciones y actuaciones y actuaciones. Pues los veranos era no parar. Después, algunos años entre primavera. Bueno, hubo 3 años consecutivos, yo creo que sobre 100 actuaciones. 300 en 3 años. Quiero decir que aquello era, pues como te imaginas, una locura. Era ir y venir, todas las fiestas, todos los pueblos, Asturias, todo Cantabria. Nació el arco iris de una nube rota, nos trajo la luz, el día, el color, y la lluvia pura forjó gota a gota a esta brava gente de casta
Oye, Pedro Pablo, ¿y otros estilos que te guste cantar? Sí, bueno, las rancheras, las canciones rancheras, eso ha sido... No sé, entre la asturiana y la ranchera no sé con cuál quedarme. Pedro ha sido el rey de las rancheras en esta comarca, ha sido Pedro Pablo, porque lo heredó de su padre Pedro Machaca. Ha sido un cantador también muy célebre en esta comarca y cantaba muy bien las rancheras y todo tipo de canciones, ¿no? Y Pedro desde Guaje yo siempre lo escuché cantando por Pedrito Fernández y luego ya por Vicente Fernández, por grandes cantantes de mexicanos. Empezaste con la de la mochila azul y fuiste... Efectivamente. Me acuerdo cuando para ir al colegio me pagaban 5 pesetas por echarla de la mochila azul. En casa el recuerdo que tengo de mi padre ya es siempre pues donde se cantaba más bien era en las fiestas. En casa a última hora, pues bueno, puedes, no sé cómo decirte, susurrar alguna canción. Pero cantar y cantar es, digamos, en las romerías y es donde más digo romerías, siempre nos referimos a la romería, parece como que es algo, no sé cómo decirte, muy informal, pero es donde realmente es donde más se cantaba. Un viejito y un caballo y a este lo montaba un niño. Llegaron a Piedras Negras procedentes de Saltillo, disfrazador de arrieritos, pero en verdad eran pillos. El caballo era mojino, tusado y de poca alzada. Cuando el niño lo paseaba, el mojino hasta rengueaba y nadie se imaginaba que era así como engañaban. Del rancho de la Quimeña se paseaba un alazán, traía dólares a pasto que nadie quería cazar, hasta que el viejo y el niño lo invitaron